Hoy hablaremos con Daniel Brun Sánchez, escritor y comunicador, autor de Lo que te prometí en Hiroshima. Participa en programas como Enigmas de la Historia y conduce podcasts sobre cómic y cultura. En marzo de 2025, ganó el tercer premio de relatos breves del primer concurso literario de la AFEP. Su obra refleja su pasión por la literatura, la memoria y los símbolos que marcan nuestras vidas. Ha encontrado inspiración y apoyo en otros autores que lo animaron a publicar su primer libro. Actualmente prepara nuevos proyectos literarios que amplían su universo creativo. Comenzamos. Daniel, tu libro se titula Lo que te prometí en Hiroshima. ¿Cuál es la historia detrás de este título tan potente y evocador? Pues este título, el secreto que tiene este título es que, bueno, sabemos que la bomba de Hiroshima fue un 6 de agosto de 1949 y hay que decir que, bueno, la primera vez que yo fui consciente de que me enamoré fue un 6 de agosto de 1996, entonces quedó para mí como una metáfora de vida, porque luego hubo una historia bastante seria detrás y hubo pues una historia que me marcó, y más siendo tan joven, me marcó muchísimo, y pues al final utilicé la metáfora de Hiroshima para englobar mi arte, o englobar mis textos y mi poesía. Háblanos de la portada. ¿Cómo surgió esta ilustración y qué simboliza para ti esa escena tan impactante? Pues para mí, la portada de Lo que te prometí en Hiroshima es colaboración con un autor de cómic, con un ilustrador que se llama Jesús Colomina Orgaz, bastante famoso, Colo, que en su día ganó ya el premio Planeta en el 2011. Y bueno, pues recuerdo que fue proponerle que quería que fuera él el señor que hiciera la portada, antes ni siquiera de tener la idea de la portada. Y su respuesta fue absoluta, fue en un segundo decirme, sí, cuenta con lo que quieras. Entonces se me ocurrió un poco pues la idea de esta portada, se me ocurrió de esa persona que escribe con un desastre detrás, con recuerdos detrás, y al mismo tiempo que tiene pues al lado una fuente de inspiración, una musa que está incluso vigilándole, está incluso obligándole a escribir. Y esto fue también pidiéndole ayuda a la escritora Carolina Corbillo si quería posar, si quería salir en la portada, puesto que a ella ha sido una fuente de inspiración en el obligarme un poco a publicar estos versos. Pues quería que saliera ella, que también se viera que ella ha sido no solo un apoyo, sino ha sido esa persona que también ha estado obligándome a sacarlos, porque me conoce y sabe que eran unos versos que estaban en un cajón durante mucho tiempo y que no me atrevía o no daba ese paso de publicación, y ella, después de leerlos, pues es la que me apoyó y la que quería decir que los publicara, y por lo tanto también quería hacerla un pequeño homenaje en agradecimiento. La verdad es que la idea del vestido rojo era algo que en la portada sí que tenía yo bastante claro, los colores blanco, negro, y quería que hubiera ahí una persona de vestido rojo, simbolizando un poco la pasión, ¿no? Simbolizando el amor. Entonces, bueno, le pedí a la compañera que si ella tenía algún vestido rojo, sacó este vestido rojo de flores, nos hicimos una foto y se la mandamos al autor para que tuviera una referencia de lo que buscaba. Y la verdad es que, bueno, luego todo lo demás es libertad de él, el hongo atópico, el meter la figura del gato, el meter la botella, meter el cuervo. Eso ya fueron pensamientos suyos, fueron ideas suyas que incluyó en el retrato. Tu poemario está lleno de imágenes duras y profundas. ¿Qué autores o estilos poéticos han sido tu mayor inspiración al crearlo? Pues soy un autor
al que les gusta decir mucho sus influencias. Hay autores que no les gusta decir sus influencias porque creen que quedan anulados, pero yo soy de los que piensa que todo lo que leemos, todo lo que vemos, todo lo que seguimos, pues se nos queda de una manera u otra un poquito inconsciente, y luego a la hora de escribir sí que se nos ve, y sí que encontramos esas pequeñas referencias. Yo creo que bastante de poeta maldito, ¿no? Yo mi Rimbaud, mi Baudelaire. Creo que también tengo ahí incluso algo de Isidoro Duqués, el conde de Lautréamont. Y luego de poesía española, pues creo que tengo bastante de generación de 27, generación del 50, e incluso poetas un poco más surrealistas como Gabriel Celaya. Siempre busco mi estilo propio, busco mi voz propia, pero creo que esos autores me han influido bastante a la hora de entender la poesía como la entiendo. Por otro lado, también tengo bastante influencia por parte de arte beat, ¿no? De gente como Bukowski o gente como William Burroughs, pero también no descarto para nada la influencia que ha tenido para mí la parte musical, ¿no? Y creo que dentro de la música pues hay grandes poetas. Tenemos a Joan Manuel Serrat, por ejemplo, e incluso si nos vamos a música más moderna, tenemos a gente dentro del rap, o incluso tenemos a rockeros como puede ser Roberto Iniesta, que también son auténticos poetas a la hora de componer letras. Y yo creo que todo lo que escuchamos, todo lo que vemos, al final termina impactándonos dentro y terminamos sacándolo en los versos. En el prólogo se menciona que tu poesía se podría recitar incluso con base de rap. ¿Cómo influye la música en tu escritura y en tus versos? Pues la verdad es que yo creo que dentro de la poesía, decía anteriormente que dentro de la música hay mucha poesía, hay grandes poetas, y yo es que tuve bastante contacto con la música y sobre todo además con el rap, que dentro del rap, aunque es un género que está bastante mal visto, la verdad es que se ha ido trabajando, hay grandes autores, hay grandes poesías dentro del rap, y yo pues desde bastante joven empecé a rapear, y mi idea era meter poesía dentro del rap, dentro de que sea un estilo urbano. Creo que también cabía la poesía perfectamente, y es lo que siempre he intentado durante toda mi vida. Así, de esa manera, lo que he intentado ha sido que mis canciones puedan ser recitadas y que mis versos puedan ser rapeados. Es intentar una comunión, intentar una simbiosis entre las dos artes, tanto la poesía como el rap. ¿Rapearías para nosotros? Ahora tan pronto no. Ahora tan pronto no. Además de escritor, eres comunicador en podcast sobre cómic. ¿Qué te aporta este medio a nivel creativo y cómo complementa tu faceta de escritor? Pues el cómic, del cual soy seguidor desde bien pequeño, no solamente estamos hablando de entretenimiento, sino que estamos hablando de que el cómic también es un arte bastante profundo que puede tener el mismo valor que un libro, o el mismo valor que cualquier otro medio comunicativo. Se puede hacer documental, se puede hacer didáctico, no solamente es diversión. Es una de las cosas que también aquí en España la idea del cómic está bastante nublada, y ahora se está empezando a reconocer un poquito más por parte de los ministerios de Cultura, pero hay que decirlo que hay grandes autores dentro del cómic, hay grandes dibujantes que utilizan el tema de la poesía visual, una poesía que no es hablada, pero que sabemos encontrarle el alma cuando vemos los dibujos, y hay guionistas que son al mismo tiempo también escritores, como pueden ser Alan Moore, como puede ser Neil Gaiman, que se preocupan bastante de dar de ellos y dar sus dotes de autor, ya sea en cómic, ya sea en novela, y todos esos autores pues me inspiran. Hay grandes cómics que a mí realmente, tan humanos, que me han llegado a inspirar, o tan poéticos que me han llegado completamente a inspirar, y es decir, esto es lo que quiero hacer. De hecho, próximamente una de las cosas que yo quiero hacer es fusionar mi poesía con
la poesía visual, quiero hacer algo ilustrado para demostrar que también son dos mundos que están bastante cercanos. Participas en el programa Enigmas de la Historia. ¿Qué te aporta investigar y comunicar temas históricos a la hora de escribir poesía? Pues bastante fácil, ¿no? Muchas veces buscamos el estar en el programa, el buscar información. Hay que decir que yo dentro del programa estoy sobre todo dentro de la sección Crímenes de la Historia, pues donde voy un poco buscando pues crímenes que han sacudido la sociedad de distintas épocas. Pero incluso estudiando estos casos y estudiando estas historias, encuentras pequeñas referencias, siempre encuentras curiosidades que van junto con la época, encuentras personajes interesantes que los puedes transformar en metáfora y puedes hacer que poner, por ejemplo, el nombre de X persona dentro de la poesía y que el propio lector, sin que tú se lo expliques o sin que les hagas una acotación, vayan a buscarlo, ¿no? Vayan a informarse, que también ese pequeño juego de que me conozca el que me conozca el que quiere conocerme, o que me conozca el que quiera saber más, ¿no? Entonces sí, pues creo que dentro de la historia muchos datos, muchas comparativas, simplemente ya el título, lo que te prometí en Hiroshima, ya esa metáfora que he hecho con el tema de la bomba atómica de Hiroshima es una muestra de lo que se puede sacar también de la historia y esas ideas conceptuales que puedes incluir en un poema. Sabemos que también tienes contacto con la música. ¿En qué género o instrumento te mueves y qué rol ocupa la música en tu vida diaria? La música es una parte importante de mi vida, hay que decirlo. Yo no voy, me veréis siempre con los cascos, me veréis siempre metido en la música. Soy una persona que incluso cuando se le estropean los cascos, los pierde, o cuando me quedo sin batería, lo paso muy mal, porque una de las cosas que me gusta y me inspira bastante a la hora de escribir es ir caminando con música, el ir escuchando música. La música me gusta bastante para escribir, pero para escribir me gusta mucho más la música instrumental más que cantada, pero bueno, para caminar e inspirarse sí me gusta también la música cantada. Yo empecé bastante de pequeño con la música, soy bastante melómano, me gustan muchos estilos diferentes, la mayoría de los estilos, siempre encuentro algo bueno en cada uno de los estilos y no me importa mezclarlos, pero bueno, cuando era joven sí es verdad que empecé un poquito con grupos de metal, vamos a decirlo, con 15 o 16 años, cuando todavía teníamos energía, pues grupos de metal, y luego poco a poco, pues fui, como decía antes, fui metiendo mi poesía dentro del rap, empecé a experimentar con el rap y ahí me quedé, pero bueno, siempre estoy experimentando sobre jazz o sobre otro tipo de ritmos o sobre otro tipo de músicas, porque lo que me gusta es eso, ¿no? Me gusta combinar poesía, me gusta combinar música, y no me importa mientras suene bien y el formato sea bonito o sea experimental. Por un lado, Tom Waits. Yo siempre digo que tanto en el rap como en la poesía, porque también es un autor bastante maldito, Tom Waits es mi referente. Diría también Pink Floyd. Pink Floyd es uno también de mis grupos, al menos hasta que estaba Roger Waters. Hay un grupo por ahí que también ha marcado bastante mi vida, que se llama Anatema. Y bueno, Bob Dylan también ha sido un claro referente en mi vida. Y cierto estilo de música, voy a poner un representante de cierto estilo de música, que es el rock argentino, que es Fito Páez. Creo que mi poesía tiene mucho de rock argentino, tiene mucho de cantautor argentino, porque es un estilo que me gusta mucho y me gusta cómo combinan ellos la lírica. Esos serían mis 5. ¿Recuerdas el momento exacto en el que dijiste, tengo que publicar este poemario? Sí, además, recuerdo bastante el momento. Yo, como bien decía, llevo escribiendo muchísimos años, pues desde los 11 años, que tuve la suerte de una profesora que teníamos, que nos acompañó desde el primero a quinto de GB. Recuerdo que era una apasionada del arte, de la literatura en general,
y recuerdo que nos obligó, en plan un ejercicio típico de ejercicio didáctico que a lo mejor otros profesores se saltarían, nos obligó a escribir, y escribir una poesía y escribir relatos, y ahí me di cuenta que se me daba bien, ¿no? Ante la sorpresa de esa profesora, que fue la que me apoyó. Pero bueno, me he pasado toda la vida escribiendo. Escribir para mí es, podría decirlo, una liberación, una catarsis, un exorcismo. Pero todo eso lo he ido acumulando y lo fui acumulando. Empecé a conocer a ciertas personas y bueno, siempre me apoyaron a la hora de hacer el poemario, a la hora de publicar. Yo siempre he tenido ese miedo al éxito, ese miedo al fracaso, podemos llamarlo así, de que no me atrevía quizá a soltar algo tan natural, o sea, tan de dentro de mí, tan del alma. Entonces, sí recuerdo ese momento en el que alguien leyó esos poemas y me dijo que tenía que publicarlos. Y la memoria no me falla, esto fue en Antón Martín, una noche sobre las 12:30 de la noche, cuando una persona fue la que me dijo: vamos a empezar a moverlo, si no lo mueves tú, te voy a ayudar yo. Y así fue como empecé a reunir los poemas, a retocar algunos poemas antiguos que tenía, que creía que se les podía dar una visión más actual, y es cuando surgió el concepto del libro, que no es un poemario como tal, sino que es un poemario que tiene una idea creada y tiene una historia detrás, e intenta ser una historia con pequeñas piezas de puzzle, incluso unos cuantos fragmentos que el lector pues tiene que unir en el poemario. Mencionas el apoyo de otros autores. ¿Quiénes te han motivado especialmente en este camino literario? Pues yo siempre tengo que agradecer la creación de este poemario. Antes os lo explicaba en la portada. La cantante, escritora, poeta Carolina Corbillo fue esa persona que me animó, me empezó a llevar a micros abiertos, me empezó a llevar a recitales de poesía. Empezó a leer las poesías que yo hacía y, bueno, que te apoye una autora, que para mí es excepcional, que te apoye una autora, pues te da un poquito de fuerzas a la hora de querer presentar tu obra. Y a partir de ahí, pues es verdad que me hizo apoyo tanto en correcciones como en el darme las fuerzas, que eso también es muy importante. E incluso el prólogo del poemario está escrito por ella. Y una de las dedicatorias también del poemario es para ella, porque creo que ha sido una pieza importantísima en esta carrera de mi vida. Fuiste finalista del primer concurso literario de la AFP con tu poema 28029. Un texto que emocionó al jurado por estar inspirado en tu propio barrio. ¿Cuál es ese barrio y qué representa para ti en tu vida y en tu obra? Pues Barrio del Pilar. Llevo viviendo toda la vida en Barrio del Pilar. De ahí 28029, ese título que es al fin y al cabo mi código postal. Y para mí, ¿qué significa? Pues aquí he vivido de todo. He vivido grandes amistades, amores, he vivido desamores, preocupaciones, pérdida de gente. Creo que todas las emociones que pueda tener viven en Barrio del Pilar y caminan por Barrio del Pilar. Ante malas noticias, ante temas dolorosos, siempre he cogido esa caminata, ¿no? De caminar por la avenida y donde los pies me lleven, incluso en momentos de alegría, momentos de nervios, que no nos falten esos paseos por el barrio. Y da igual por dónde, ¿no? Es como si te movieras de una manera automática. Para mí el barrio es mágico, le tengo un cariño, y de ahí que en 28029 tratara de hacer una carta de amor. Bueno, una carta de amor, desamor, porque claro, he vivido lo bueno, he vivido lo malo aquí. Entonces, una carta de amor, desamor, de siempre voy a estar contigo, siempre vas a estar conmigo, siempre te voy a tener en la memoria y en el recuerdo. Y esa fue la intento, escribirle como a una amante perdida, pero que nunca olvidas. Esa es la idea de 28029, y era una manera, pues eso, de agradecer al barrio, y yo lo que quise ahí sobre todo es plasmar los recuerdos
más fuertes no, incluso las palabras que creo que cualquiera que viva dentro del barrio del Pilar le pueden hacer recordar, ¿no? Le pueden hacer recordar, y ya no solo mis recuerdos, sino los suyos propios. 28029. Me encanta mirarte con los ojos como si nunca te hubiera visto. Me encanta crear anacronías y sueños de cada una de las calles en las que hemos compartido contacto íntimo e imborrable. Y sé que yo soy un escorzo más, que se hunde en instantáneas memorias y que apenas despierta interés. Pero a ti te llevo en mi piel, en cicatrices, en mis errones andares. Han sido 44 años en los que he revelado lo que soy. Más de 4 décadas que han dibujado un personaje imperfecto, enamorado de tus ojos ocres. Esos que solo se despiertan en noches de vigilia. He regalado a tu cielo tanto humo, tanto ruego, tanto cieno, que seguro que me ves de manera distinta al niño que tiraba piedras a otros infantes y que trataba de saber, inocentemente, qué se oculta tras las faldas de esas niñas. Las niñas crecieron. También lo hicieron mis arrugas, mi barriga, mis defectos. Soy ese monstruo creado por circunstancias, por experimentos ajenos, al que no se le borró nunca el número 28029 de la nuca. Condenado a tus largos brazos como calles que no terminan. Devorado por las plazas que apenas me dejan salir a ver un mundo diferente. Arrinconado por el tráfico y decenas de claxones pidiendo precaución. Risa y asco, risa y miedo. Es lo que me has regalado en cada cumpleaños. Risa y tragedia, risa y edad. Y con esa edad tan avanzada te escribo por primera vez. No es que no haya besado tu suelo, que lo hice en alguna reyerta. No es que no haya plantado lágrimas en algunos de los huecos existentes en tus bordillos. No es que haya roto algún cristal contra el suelo. No es que no te haya amado u odiado en alguna ocasión. Pero dentro de esa furia desmedida, traté de ocultar la rabia y el desencanto, porque no quiero ofenderte, no quiero faltarte. Solo quiero que me quieras y que presumas de mí, como yo lo hago, de tu tacto y mi procedencia. He presumido de ti como quien presume de una amada que no le pertenece. Una sonrisa se despierta en un ingenuo paseo a su lado. Sonrisa tan fugaz como los reflejos de sol de cada mañana, en las ventanas y esos marcos de aluminio. Una sonrisa que queda velada cuando se advierte que su verdadero amor ha vuelto a casa con una maleta con ruedas. Y de repente, tu paraíso cambia para ser ese niño que se queda mirando tras el cristal de la pastelería con ojos redondos y estúpida expresión, viendo eso que no puede comprar. Tus parques, mis pulmones, los llené de aire, contuve la respiración y los tomé como lo más verde que me rodea. Y con esa ecológica autoconciencia besé a Marta, a Paloma, a Susana, a Lina, a Maite, a Natalia y, aunque no quiera reconocerlo, besé a Laura. Camisetas mojadas que muestran mejor los pechos y mis futuras lágrimas. Descampados que escucharon gemidos y que hoy son zonas de juegos infantiles y aparatos de ejercicio. No hago uso de ninguno de los dos, pues soy viejo y estoy en baja forma. En muchas ocasiones trato de recordar y anotar en una hoja de papel improvisada, en algún ticket del bolsillo, en alguna octavilla de propaganda, lo mucho que has cambiado. La cantidad de nombres que han tenido algunos de tus locales, en rótulos de diferentes colores. He tratado de hacer memoria y visionar cada uno de tus escaparates, llenos de maniquíes con diferentes posturas y rostros sin facciones, condenados al olvido tras temporadas de sus colecciones otoño-invierno. Pero no llegan recuerdos con claridad. Todos ellos son simples coletazos de algún pez sacado de su hábitat y llevado al estanque de la vaguada. Son pequeñas gotas que salpican creando ondas, deformando la verdadera imagen del reflejo. Son pequeños fragmentos precipitándose desde un cielo gris plomo, sobre los que los pies acelerados chapotean para esquivar la repentina e inesperada tormenta, mientras viandantes caminan por la larga avenida de luces rojas, verdes y blancas sobre ese pavimento. Y de repente despiertas de tu estado absorto cuando una mujer, desde la ventana, recogiendo la ropa extendida, te saluda al pasar. Me encanta mirarte con los ojos de el que nunca olvida, jugando a las escondidas
con las sensaciones, ánimas y tormentos. Me encanta imaginarme pieza indispensable de este pequeño cosmos ubicado en la zona norte. Inolvidable, perenne, pero terminaré marchito, como sus árboles, año a año, y con mala memoria para contar batallitas y los amores que no fueron. ¿Cómo ha sido el proceso de reunir estos poemas que, como dices en la introducción, son hojas desordenadas y recuerdos fragmentados? Pues la idea del poemario era justamente que fueran poemas desordenados, que fueran de varias etapas de mi vida, que fueran desde mi juventud, mi adolescencia, actuales, porque una de las cosas que quería es que sea el propio lector el que las coloque mentalmente, el que haga ese juego del puzzle del que hablaba antes, que haga ese puzzle de mi personalidad, de mi historia, de mi biografía, con esos poemas, que los intente ordenar de cualquier manera, porque quería darle un significado al poemario, ¿no? Y es el eterno retorno, es los ciclos, la vida se repite en ciclos, y un poema que has escrito, a lo mejor en 1998, te das cuenta que vale para la situación en la que estás en estos momentos, vale para el 2024, vale para otro tipo de año en el que hayas vivido algo. En comparativa, puedes ver que son los mismos problemas, que son las mismas cosas, y que el poema va completamente con el momento actual, casi como si fuera a modo de profecía. Entonces mi idea de colocar los poemas fue desordenada, y en cierto modo, una vez que ya estaban todos los poemas reunidos, sí es verdad que realicé algún pequeño cambio de este más adelante, este más atrás, pero quizá un poco por estética, para que no vayan dos poemas con la misma estructura, porque mis poemas tienen diferentes estructuras, hay algunos que son completamente prosa poética, y lo que no quería es cargar tampoco de prosa poética un sitio del libro, un momento del libro, y en otro que anduviera más libre. Por lo tanto, sí es verdad que luego hubo una recolocación, pero más por gusto estético que por gusto conceptual. La introducción habla de Hiroshima como metáfora personal. ¿Cuál es tu Hiroshima y cómo la sanas a través de la poesía? Pues yo siempre digo que Hiroshima no es un lugar, digo que Hiroshima es un estado de conciencia. Entonces yo suelo llamar crisis de Hiroshima a las crisis existenciales, a las crisis sentimentales, porque después del bombardeo siempre queda eso, ¿no? Quedan las ruinas. Y creo que cuando quedan las ruinas, lo único que nos queda es la reconstrucción, es el mirar a todos esos sentimientos desperdigados, todos esos sentimientos desordenados, y hay que darles también una interpretación, hay que darles un sentido a todo ello, y terminan convirtiéndose en poemas que, como se suele decir, sirven de catarsis, sirven incluso de autoayuda o de autoterapia, porque muchas veces escribiendo te das cuenta de ciertas cosas, o de echando la memoria hacia atrás, te das cuenta a qué le has dado demasiada importancia, a qué le has dado poca importancia, detalles que no te habías dado cuenta en ese momento, y a la hora de juguetear con ellos, de intentar transformarlos un poco en arte o en algo físico, te das cuenta de que son sentimientos que te han marcado mucho, y que, ¿por qué no?, te han llegado a marcar hasta para tu personalidad, tu forma de ser y tu forma de integrarte con el resto de personas. ¿Qué has descubierto sobre ti mismo durante el proceso de escritura y publicación de este poemario? Lo primero, algo que ya sabía, que tenía mucha memoria, y incluso el volver a retomar, a corregir, incluso a reescribir ciertos poemas, lo que me di cuenta es que me venían perfectamente todas las imágenes del pasado, las imágenes de ese momento concreto, que me venían a la cabeza. Y bueno, te das cuenta también que muchas veces aquello que le das mucha importancia, aquello que te ha cambiado la vida, es por el momento en el que te pilló, por la edad en la que te pilló, el momento que estabas pasando,
hace que escribas de un modo, mientras que si lo tuvieras que escribir ahora, a lo mejor le darías otro tipo de sentimiento. Por ejemplo, algo que te evocaba tristeza, algo que te evocaba dolor, a lo mejor escrito en este momento y vuelto a reescribir en este momento, te vas a dar cuenta que simplemente es una fase más o es un paso más para lo que te vas a convertir. Si yo pudiera ir a mi yo del pasado, a lo mejor le diría que está muy bien escribir, que está muy bien el retratar ciertos momentos de nuestra vida, pero a lo mejor con menos dolor. Explicarle que con menos dolor, porque es un dolor que se va a pasar. Y es que al fin y al cabo mi poemario, es verdad que en este poemario sí hay bastante dolor, hay bastante nostalgia, pero sobre todo hay mucha herida abierta que se intenta cerrar de una vez por todas. En tu libro encontramos dolor, furia, ternura y erotismo. ¿Qué emoción te costó más expresar? La que más me costó quizá el erotismo, porque el erotismo creo que es algo muy personal de cada uno de nosotros, y siendo bastante autobiográfico lo que yo escribo, también sabes que va a caer en manos de algunas personas que conoces o algunas personas que has vivido. Entonces, lo erótico siempre se ha hecho, lo he intentado hacer siempre desde el respeto, lo he intentado hacer desde el sentimiento puro, pero intentando no faltar ni exponer tampoco a las personas que han compartido ese momento contigo. Entonces lo hace más difícil, mientras que la furia, la ternura salen solos, quizá lo erótico tienes que darle un poquito más de vueltas por lo que puedan decir o por cómo lo puedan entender ciertas personas, aparte de que también es exponerte tú también, es hablar con una sinceridad, exponerte. Y bueno, ya somos muy, muy adultos para que se hagan bromas sobre eso, pero bueno, siempre nos da un poco de vergüenza mostrar esa parte más oculta. ¿Cómo fue ese momento de sostener tu libro impreso por primera vez? ¿Qué sentiste al ver materializada toda esa poesía que antes solo estaba en papeles y cuadernos? Pues la primera vez que me llega el libro a las manos, hay que decir que ya cuando me pasan las galeras del libro, cuando me pasan la portada completa, cuando tuve que debatirme entre el diseño del libro porque tenía que pensar en hacerlo negro como un poemario común, como otro poemario más, que siempre se utiliza el blanco o el negro, y decidí el rojo, ¿no? Y era una decisión que dije, a lo mejor es muy osada usar el rojo, porque quería que fuera con la portada. Entonces, pues eso, cuando ya recibí las galeras, me gustó mucho cómo quedaba, pero quedaba la última prueba, que era pues vamos a ver cómo ha quedado, vamos a ver cómo ha quedado en papel, si realmente ha funcionado lo que yo quería. Y la verdad es que fue una experiencia que quizá debería escribir sobre ella alguna vez. Debería dedicar algún poema a ese momento en el que me llegan las cajas de libros a casa, porque para mí sí fue un momento súper importante, y fue ver consolidado ya no solo mis poemas en un libro, sino también la gratificación personal, ¿no?, de haber comenzado un camino y que al final se hubiera terminado y se hubiera realizado, y tener algo físico que ya sabes que va a perdurar en el tiempo y que otras personas que te conocen pues pueden disfrutar. Fue un momento muy especial, y yo creo que alguna poesía o algún texto terminará saliendo sobre ese momento. ¿Tienes algún poema favorito dentro del libro? ¿Podrías contarnos su historia o leer un pequeño fragmento? Sí, hay varios, pero hay alguno que realmente, por la historia que tiene detrás, pues le tengo mucho cariño, y que quizá incluso va dedicado en encubierto. Por ejemplo, he elegido Tu pirata, que creo que es una de las poesías más clásicas, o un estilo más clásico en el que he escrito en el libro. Y la historia que tiene es que surgió en una tienda de alimentación, con el simple hecho de ver pues un pack para niños de juegos,
pues con herramientas de pirata, con un parche de plástico, con una espada también de plástico. Y me surgió de que yo en esos momentos estaba enfadado con una persona, bueno, estábamos esa persona y yo discutidos, y usé este poema un poco para explicarle cómo yo me veo, lo que pretendo con esa persona, y un modo también de pedirle perdón. Se mezcló el juguete, como bien digo, se mezcló que a esta persona le gusta mucho las historias de piratería, todo lo que tiene la piratería detrás, y una manera de pedir perdón, un intento de pedir perdón, de demostrar que también con poesía muchas veces puedes intentar decirle a una persona, oye, me he equivocado, o perdona, o olvidémonos de las discusiones. Entonces por eso elegiría a Tu pirata. Tu pirata. Sé que es difícil de creer, pero por ti hoy sería un pirata. Habría embarcado en tu navío y habría sido deseo de cualquier naufragio. Sería capaz de cojear y regalarme un nombre que había hecho temblar a todos esos mortales que me miran por encima del hombro y que no creen que este kraken pueda tener algo bueno o valioso. Yo subiría a tu barco, corcel de confesiones, de rumbos erráticos. Solo haría las paradas necesarias para visitar el estanco, encenderme otro cigarro y seguro escuchando que, ya sé, que este barco tiene overbooking y es llevado por otras manos. Pero no quiero ser capitán, me conformo con ser grumete, que pesque mejillones, palpitaciones o dolores rojos de esos labios. Quiero estar en la mar, no ser corsario. Quiero pararme a pensar, tras naufragar en acantilados, tras derramar el mezcal en el cobre del astrolabio. Me conformo con engrosar esta banda de tiranos, de dormir, de tu despertar, de atracar, de bambolear el cofre de aquel mandatario. Me conformo con ser el loro de tu hombro, tu sueño y los terrenos no conquistados. No me dejes más volar, seré pirata de parvulario. Después de este primer libro, ¿qué proyectos literarios tienes en mente o ya en marcha? En marcha tengo la continuación de Hiroshima. Voy a ir diciéndolo ya. Vamos a viajar de las ruinas de Hiroshima y nos vamos a meter en otra ciudad que también son ruinas, pero que tienen otro significado. Vamos a viajar desde lo que te prometí en Hiroshima hasta Pompeya, también era un lugar seguro. Ahí quiero hacer una especie de continuación de este poemario, pero aquí ya sí que he ido más a la narrativa, porque quiero que sea un libro, como yo lo llamaba. Hiroshima ha sido el moverse entre las ruinas, y quiero que Pompeya sea la reconstrucción, que hable de estos últimos meses en los que he estado trabajando en mí mismo, y no quiero que se llame libro de autoayuda, me gustaría más que se llamara libro de autoauxilio, porque lo que quiero es que todas las personas sepan o vean que pueden salir de cualquier cosa, que pueden salir de la oscuridad, pueden salir a la luz, que simplemente tenemos que trabajar en nosotros mismos, pero no a modo de autoayuda, de intentar enseñar lecciones a nadie, sino contar mi experiencia de cómo un día estás arriba, cómo un día estás abajo, cómo un día pues la depresión te arrastra o la ansiedad te arrastra, que no eres tú mismo, y cómo otro día empiezas a comprender que solamente es un proceso y que tienes que ir mejorando tú sin pedir ayuda a nadie, porque al fin y al cabo es trabajo de cada uno. Eso por un lado. Además quiero que jugar un poco con el concepto de Hiroshima. Quiero que la portada sea igual, distinto dibujo, que predominen los verdes en vez de los rojos, verde color esperanza, que predominen esos colores, pero ese poco a poco estoy ya con él. Y ahora actualmente estoy probando a haciendo una novela de ciencia ficción, de relatos cortos de ciencia ficción, que todos engloban una misma historia, pero más que nada por probar la ciencia ficción, que nunca la había probado, y creo que ahora los días que estamos con el tema de las inteligencias artificiales, con el tema de lo importante que son las redes, de lo que nos han hecho convertirnos, incluso hay muchas personas que se han vuelto automatizadas, ¿no? Pues creo que es un buen momento para contar ciencia ficción, pero una ciencia ficción quizás un poquito más filosófica. Y por otro lado, bueno, se me han encargado un par de prólogos
se me han encargado un par de prólogos para novelas y me ha llegado, lo que pasa que eso todavía no lo quiero poner en marcha hasta que no termine cosas, me ha llegado también una oferta de realizar una obra de diferentes relatos de terror para una editorial pequeña. ¿Cómo te gustaría que las personas se sientan al cerrar la última página de Lo que te prometí en Hiroshima? Pues, por un lado, creo que al siendo tan autobiográfico, creo que desnudándome tanto delante de la página, me gustaría que las personas vean lo que hay más allá de mí, que de hecho ya ha pasado, ¿no? Quizás la imagen de el poeta, para mucha gente es una imagen desnostada. Es una imagen completamente distinta a la que realmente eres. Entonces, parece que tienes que llevar una estética, parece que tienes que ser una persona de esta manera, tienes que ser de esta otra. Entonces, lo que también me gusta decir que muchas veces hay un poeta detrás de quien menos lo espera. Por otro lado, este libro ha servido a muchos familiares míos que tienen la imagen de sobrino, de primo, incluso de hijo. Tienen esa imagen ya formada de ti, pero quizás esto lo que les ayuda es a meterse un poco en tus sentimientos. Por lo tanto, diría que me gustaría que me conocieran a mí. Pero también creo que todo poeta, creo que todo escritor también busca el desahogo y busca el que otros que se sienten exactamente igual que él o otros que han tenido los mismos sentimientos se puedan ver reconocidos, ¿no? De hecho, si alguien te viene y te dice, oye, me he sentido muy identificado con tu texto, me he sentido muy identificado con tu libro, creo que nos da una alegría bastante especial, ¿no? Porque te has dado cuenta que esa persona conecta contigo. Por lo tanto, me gustaría que este libro sirva para que se me conozca interiormente, que tengo más inquietudes de las que a lo mejor muestro en el día a día, y por otro lado que haya gente que conecte contigo y que sepa interpretar tu poema y lo haga completamente suyo, que yo creo que al final es lo más bonito que le puede pasar a un escritor. ¿Qué consejo le darías a quienes escriben poesía y dudan en publicar sus versos? Que se lancen y que no dejen sobre todo nunca de escribir. Parece que la idea es que un poeta es poeta cuando tiene algo publicado. Y yo creo que no es así. Yo creo que hay cantidad de poetas los cuales no sabemos sus nombres. Hay cantidad de poesía buena que está completamente inédita. No tienes por qué publicar para ser poeta. Y de hecho, mira, voy a leer algo de una parte de mi introducción. Hablaba de esta autora, yo decía, dedicado a Carolina Corbillo. Llegaste a mi mundo, que era una habitación oscura y triste, con un montón de dolores, soledad y hojas desordenadas. Diste una patada a la puerta, prendiste la luz, me levantaste agarrándome del brazo y me dijiste, tú ya eres un poeta, solo te queda despegar. Y es que esa frase es real, esa frase es con la que me apoyó a la hora de publicar. Me dijo, aunque no publiques, tú ya eres un poeta. Y eso es lo que quiero que se quede también la gente un poco, el ser capaz de transformar las sensaciones, los recuerdos, convertirlos en palabra, darles una voz propia. Creo que ya es un trabajo que tiene que ser llamado poesía, esté publicado, seas amateur, seas profesional, da igual. Creo que la poesía es transformar sentimientos en palabras. Incluso diría, puede haber mucha gente contraria, pero incluso con faltas de ortografía, una poesía sigue siendo poesía, total. Lo importante es la forma, ¿no? O sea, lo importante es el contenido, la forma está muy bien porque siempre la puedes corregir. Pero yo soy de los que piensa que poesía es convertir el sentimiento. Y yo lo que les diría es que no lo dejen, aunque no lo lea nadie, aunque no se atrevan a publicarlo, que no lo dejen, porque el que escribe lo hace porque necesita, no lo hace para asombrar, lo hace porque lo necesita. Y si te tiras un tiempo sin escribir, te das cuenta que te falta algo. Es como si te faltara un miembro, como si te faltara una pierna y no pudieras continuar. La poesía nos
nos ayuda bastante a seguir el día a día. Para terminar, ¿dónde pueden encontrar tu libro y cómo pueden seguir tu trabajo en redes y podcast? Pues por parte del libro, Lo que te prometí en Hiroshima, podéis conseguirlo, es de la editorial Loto Azul, podéis conseguirlo por medios habituales de internet, bien sea Amazon, AFNAC, pero también podéis apostar por las pequeñas librerías de barrio, que yo creo que si trabajan con Loto Azul no van a tener ningún problema. De hecho, está en bastantes librerías del país, y si no, podéis incluso contactar conmigo por mis redes sociales, que por ejemplo uso bastante Instagram con el nombre de Daniel von Brun. Uso Instagram, ahí se puede contactar conmigo, se puede mostrar varios de mis trabajos, varias de las presentaciones que realizo, aparte de poesía. Y si queréis podéis encontrarme en Mundo Skrull, en YouTube y en Twitch, hablando de novela gráfica, cómic, ilustración. Y podéis encontrarme en YouTube en Enigmas de la Historia, de Roberto Mimó, con mi sección Crímenes de la Historia. No te escaparás de esta última. ¿Eres feliz? Uf, qué pregunta. Estoy en una época bastante mala. Llevo unos años bastante mala. Voy a contestar con sinceridad. Estoy en una época bastante mala de mi vida, con problemas propios, cosas que tengo que cambiar. Estoy trabajando en mí mismo, por lo tanto no puedo estar pleno. Que es verdad que, por ejemplo, el haber publicado un libro a mí me ha hecho completamente cambiar o tener un pequeño empujoncito para seguir con ello, sí. Pero yo creo que, bueno, pleno es difícil que todavía me encuentre. Todavía estoy en pleno trabajo. Y no hablo de plenitud de lo material, porque yo soy bastante despegado de lo material, sino de estar a gusto conmigo mismo, ¿no? De perdonarme a mí mismo, estar a gusto conmigo mismo y tratar de tener un renacimiento, empezar de cero y quizás a lo mejor ir vendado, olvidando las heridas, o al menos que esas heridas me sirvan para no volver a cometer los mismos errores. Pero bueno, pleno no estoy, pero sí que estoy trabajando en mi pleno. Daniel, gracias por acompañarnos en este domingo veraniego. Esperamos que te la hayas pasado tan bien como nosotros. Y sobre todo, gracias por tu obra. Hasta una próxima oportunidad. ¿Has intentado imaginar una caricia que no te pertenecía? Y no hablo del esfuerzo atroz, hablo del lugar, de la posición, de estar en la partícula de tiempo adecuada y que sean capaces de gritar sí ante miradas curiosas. Peatones con prisa, de niñas con su mejor vestido y tacones de películas porno, con ganas de llegar a la fiesta. Hablo de que sueltes tu seducción y se contengan las ganas de vomitar, de que no miren a ambos lados buscando ayuda o alguna desgracia. Que un accidente de tráfico no sea la excusa perfecta para que dejen de mirarte por ir a socorrer y ayudar un rostro destrozado y ya muerto, pero más agradable que el tuyo. ¿Te has desangrado mientras saltaban sobre tu cuerpo? Las mejores Olimpiadas se juegan en casa, en tu propio territorio, donde cada cual es consciente de sus fallos y atestados, donde los espejos te dejan de soñar con otra persona y así puedes despertar un domingo entre bostezos de pereza, con halitosis, despreocupación, con manos que apartan el pelo y que acarician los rasgos más bonitos de un rostro imaginado. Pero se acaba lo limítrofe de ese terreno onírico en cuanto llegan los aullidos de facturas y traídas por palomas cartas negras del condado. Vuelves a la condición de golem de mierda y brasas, de asco y caries, de pleito y vasos.
¿Has intentado ser libre alguna vez? Se agolpan en tu puerta los acreedores distintos, los cobardes sonrientes, esos que no se atrevieron con palabras a confrontarme. Larga vida al rey, honor al monarca sin trono, una ronda por los desaparecidos, y así concluye la junta del consejo. El mazo golpea la base y se sigue a rajatabla la sentencia sin protestas, y la vacinilla rebosa limosnas de generosas moralinas. ¿Ves la culpa del banquillo de testigos? Y es una imitación silenciosa del delito intangible del acusado. Ojos que miran al infinito, voces con trapos atoran su garganta y no se oyen sus réplicas. La carne está vendida al orgasmo fugaz y caníbal de una ilusión alimentada de cerumen, de orejas cortadas en el ruedo y de oídos sordos. ¿Has tratado de campear los tornados? A sabiendas de que no tenías el papel de Dorothy. El rojo de tu calzado es parte de la sangre que chorrea como caras de Belmez por golpes en muros de Gotelé. Y, por más que chocan los talones, este mundo no cambia. No deja de mostrar la cruel forma ni las exigencias de guión cada vez más acumuladas. Hay ganas de aprender otros lenguajes. Hay que empatizar nuevas tragedias. Hay que revertir ciertas anécdotas que desde la prehistoria nos resultan graciosas y que ahora solo podemos susurrar. Solo entre aguerridos cazadores. ¿Has intentado que te guste un poema? ¿Has intentado que te guste un poema?